Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Blessed be the name of our Lord. Amen. Los niños tienen su canasta The también. children, they also have their basket. ¿Cuántos están a la expectativa el día How de hoy? many of you came with an expectation today? No escuché. ¿Cuántos I didn't están hear a la you. How expectativa many of hoy? you have an expectation for today? Ok, tenemos el privilegio Well, we have the privilege de tener a nuestro apóstol to y have su our esposa. apostle and his wife. Así que apóstol, So, bienvenido. apostle, welcome. Todo es suyo. Abran The time su is corazón. Aleluya. Hallelujah. Bueno, nos sentimos felices de estar hoy acá. We're really grateful and happy to be here today. Perdón. Voy a hacer un anuncio. Habíamos dicho I'm que gonna los make an niños announcement. pequeños For the small children, de 2 a from 5 2 to años, 5, con la hermana Milena allá atrás. they're going to be at the back with Sister Milena. Por favor, si llevas a Derek, y si no, lo vas a tener que coger tú. Amén. Gracias. Qué bendición estar What a en este blessing to lugar. be in this place. Dígale al que está a su lado, es una bendición estar acá. Tell the person next to you, it is a blessing to be here. Como diría un pastor, hello, estamos acá, ¿sí? Hello, are we here? Yo sé que ustedes están contentos de ver al I hermano. know that you are happy to see your brothers and Yo sé sisters. que ustedes están contentos de venir acá. I know that you are happy to be here. Pero sabe, cada vez que venimos a la iglesia, But you know, every time we come to the church, venimos con expectativa. we come with an expectation. Porque creemos que Dios va a hacer algo, amén. Because we believe that the Lord is going to do something. Diga conmigo, Dios va a hacer algo en mi Say vida with hoy. me, Lord, the Lord is going to do something in my life today. Vamos, dígalo con fe, Dios va a hacer algo en Come mi on, vida. say it with faith. The Lord is going to do something in my life. La manera de su declaración The way that you declare this va a determinar su bendición. is going to determine your blessing. Amén. Amen. De verdad que nos sentimos, mi esposa y yo, My wife and I, we feel felices en casa. like we are at home. Y mi hijo Daniel, el menor que nos acompaña And hoy also my también. son Daniel, he's the youngest, and he's here today with us. Estamos muy felices, pero We are very happy, vamos a hablar sobre lo más importante en este día, but we're going to talk about the most important thing today, que es la palabra de Dios. which is the word of Amén. the Lord. Amen. Yo creo que vienen tiempos extraordinarios para las iglesias. I think extraordinary times are coming for Y the si church. ustedes lo agarran, lo van a And if you recibir. can believe it, you will Amén. receive it. Aleluya. ¿Cuántos quieren un milagro? How many of you want a miracle? ¿Cuántos necesitan un milagro? How many of you need a miracle? Ok, el tema es que posiblemente usted necesite ese milagro desde hace mucho. Probably you have been needing that miracle for a long time. Y se ha preguntado por qué no lo ha recibido. And you might ask yourself, why I haven't received the miracle yet? Porque si queremos un milagro es porque necesitamos una intervención sobrenatural de Dios. Because if we want a miracle, it's because we need a supernatural intervention of God. Porque un milagro es cuando Dios interviene porque yo no puedo hacer nada. Because a miracle is when God intervenes when I cannot do much. Amén. Amen? Pero el tema es por qué no hemos recibido lo que estamos pidiendo. But the thing is, why we haven't received what we had been asked. I think this microphone sounds like como que está distorsionando algo. No It's sé. like distorted. The mic. No sé si será solo acá, pero sí. I don't know if just at the front. That's better. Hoy quiero hablarles sobre la fe como el grano de I want mostaza. to talk to you about faith as a mustard seed. Y lo voy a llevar en este día And I'm going to ask you, a que entienda cómo funciona la fe I'm going to take you to understand how faith que provoca works. milagros. The faith that will produce miracles. Porque estamos orando, pidiendo a Dios y no vemos. Because we are praying and asking the Lord, but we don't see it. A veces tenemos hasta dificultad para creer una palabra profética. Sometimes it's difficult for us to believe a prophetic word. Y la palabra de Dios dice, crea a los profetas y seréis. And the word of the Prosperados. Lord says, believe the prophet and you will be prospered. Entonces el cumplimiento depende de cómo usted crea o no crea. So the accomplishment will depend if you believe it or No don't. depende del profeta. It doesn't depend from the prophet. El profeta lanza la palabra. The prophet will release the word. Y si usted la recibe y la cree, And if you receive it and believe it, la palabra va a prosperar en su vida. the word will prosper in your life. Entonces usted va a ver cumplimiento. Then you will see it will happen. Va a suceder en su vida, va a ver el cumplimiento de esa palabra. You will see becoming a truth. Sabe, hace algunos 2 años tal vez estaba yo orando en mi mente.
You know, about 2 years ago, I was thinking in my mind. y estaba en mi casa I was at home, y estoy preguntándole o haciéndome un conflicto en la mente. so I'm having like this conflict in my mind. Tenía la guía profética para el año, I had the prophetic guide for the coming year. o una guía que hacen algunos profetas y apóstoles para lo que va a suceder en el año. It's like a prophetic guide that some apostles or prophets made, Y yo la estaba leyendo, and I was reading it. pero el fundamento que me encontré para lo profético que decían But the foundation that I found for the prophetic, it was saying, no tenía sentido para mí. it didn't make much Hasta sense. pensé que era aventurado hablar así. So for me, I thought, this is a little bit risky to talk like Y this. comencé a cavilar en mi mente. So I started thinking about this. Y cuando yo estaba pensando en mi mente, esto no está bien, And as I was thinking about it and thinking this is not right, escuché la voz del Espíritu Santo que vino a mí. I heard the voice of the Holy Spirit talking to me. Y me dijo esto. And he said to me, Y cuando le digo que escuché la voz, lo escuché. and when I tell you that I heard the voice, I heard Y la it. voz del Espíritu me dijo, And the voice of the Spirit told me, lo que tú creas what you believe es lo que recibes. is what you will receive. O sea, en ese momento entendí So at that moment, I understood que mi bendición no dependía del profeta, that my blessing didn't depend from the prophet. dependía de mi fe. It depended on my faith. Y que si yo creía que me iba a ir bien, And if I believed that things were going to go well, entonces me iba a ir bien. then everything was going to be Porque alright. si el profeta decía que me iba a ir bien y yo no lo creía, Because if the prophet would say everything was going to be alright and I no didn't me iba a believe ir bien. things wouldn't go right. Ese día entendí que tu futuro está en tu mano. Then I understood that on that day that your future is in your ¿Cuál hands. es el futuro que usted desea para su vida? What is the future that you want for your life? Lo que usted cree es lo que va a recibir. What you believe is what you're going to Si receive. usted cree hoy a la palabra y la If recibe, you believe to the word today and you receive it, lo va a recibir. you're going to receive it. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? How many of you want to receive Yo from también God? quiero recibir I de also Dios. want to receive from God. Entonces tenemos que tener una fe capaz de hacer que se manifieste la bendición. So we must have a faith capable of the manifestation of our blessing. Dice 2 de Corintios 4:13, 2 of Corinthians 4:13. dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, y nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Since we have the same spirit of faith as he had who wrote, I believe and so I spoke. We do believe and so we speak, knowing that he who raised the Lord Jesus will raise up also with Jesus and bring us with you into his presence. Aquí hay un principio importante. Here's an important principle. Dice, porque creí, yo hablé. And it says, because I believe, I spoke. Hay creyentes que creen que Cristo los sanó, There are believers that they think that Jesus healed them, pero hablan enfermedad. but they speak sickness. Hay creyentes que creen que Cristo los bendijo con toda There are bendición, believers that they think that the Lord blessed them, pero hablan derrota y but pobreza. they talk about defeat and poverty. Entonces no están confesando lo que creen, So they're not confessing what they believe, sino las mentiras que el diablo pone en sus bocas. but the lies that the enemy puts in their mouth. No es que no tienen, no es que no creen, It's not that they don't believe. es que no confiesan lo que deben confesar. It's because they don't confess what they must Si usted confess. cree que Cristo le sanó, confiese que Cristo le sanó. If you believe that Jesus healed you, confess that. Tiene que creerlo primero. You must believe it first. La palabra de Dios dice que lo que hay en nuestro corazón es lo que se expresa. The word of the Lord tells us that what we have in our hearts, that what we speak. Entonces, si usted cree que Dios lo sanó en su So corazón, if you believe that God healed you in your heart, confiese la sanidad. confess healing. Lo que usted crea What you believe es lo que debe confesar. is what you must confess. Pero a veces confesamos derrota, But sometimes we confess defeat, y aunque sabemos que Cristo nos hizo más que victoriosos, and even though we know that Jesus made us more than porque conquerors, creemos a la palabra, because we believe the word, pero confesamos otra cosa. but we confess something else. Tienes que poner tu boca en sintonía con lo que You must- verdaderamente cree tu corazón. Put together your mouth with what your heart truly believes. Entonces, la fe que produce So what does faith produce? se confiesa. You must confess. Y hoy quiero basarme principalmente en Mateo 17, And today I want to talk to you about Matthew 17, porque hoy le voy a enseñar algo que usted ha visto que no está ahí, because I'm going to show you something that you have seen but it's not there. que hemos hablado pero no está ahí. And we have spoken about it but Y it's quiero not que se there. vaya conmigo a Mateo 17, And I'm going to ask you to go to Matthew 20. 17, Mateo 17, 20, 17:20. dice lo siguiente. It says the following. Y si quiere, leemos un poquito, bueno, no, leemos el 20, después vamos un poquito atrás. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como ¿qué? ¿Qué le dije que le voy a predicar hoy? La fe como un grano. Remember I told you De I'm going mostaza. to preach you about faith Si as a mustard tuvieras seed. fe, if you had faith as a mustard seed, Si tuviera Oiga, fe como póngale un cuidado grano a de eso. mostaza, pay attention to this. si usted tiene fe como un grano de If mostaza, you have faith as a mustard seed, dirías a este monte, you will tell to this pásate mountain, de aquí a allá, move from here to there, y se pasará.
and it will move. y nada os será imposible. And nothing will be impossible to you. Entonces, ¿cuál es el secreto? So what is the secret? Tener fe como qué? To have faith as what? Como un grano de As mostaza. a grain of mustard. Ese es el secreto. That's the secret. Parece sencillo, It seems simple. pero no sé por qué razón I don't know why lo hemos complicado tanto. we have made this so complicated. Es algo muy sencillo de It's something entender, that is very easy to pero lo understand. hemos complicado. But we have made ¿Sabe it por qué? too complicated. Porque nosotros decimos, You know why? Because we say, si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza. if you had faith as the size of a mustard seed. Pero aquí no dice eso. But the Bible doesn't say that. En ninguna parte dice que si tienes fe de un tamaño del grano de mostaza. It doesn't say that you must have the faith just the size of a Dice, mustard seed. It says, Si tuvieras fe como if you had faith as es un grano de a mostaza. grain of mustard. No dice el tamaño de un grano de It mostaza. doesn't say the size of a mustard Pero seed. ¿sabe qué predicamos? But you know what we preach? Necesito la fe del tamaño de un grano I de need the mostaza. faith of the size of a grain of mustard. Y decimos, And we say, el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas. we say the mustard seed is one of the smallest Entonces seeds. necesitamos una pequeña cantidad de fe. Esa es la predicación. So we must have a small size of faith Para mover una montaña. to move a mountain. Pero la Biblia no dice que tienes que tener la fe del tamaño de un grano de mostaza. But the Bible doesn't say that you must have Vuelvo a leer. faith. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. I read it again because of your little faith. Porque decimos, digo, For truly, que si tuvieras fe como un grano, if you have faith as a grain of mustard en seed, ninguna parte dice como el tamaño del grano. it doesn't say the size of the grain. Entonces hemos llevado la fe a un tamaño. So we have brought faith to a size. Y decimos solo una pequeña porción de fe. And we say only a small portion Poquita of faith. fe. A small faith. Y como que no damos con el clavo. And then we can put one to No damos con el punto. we can get to the point. Porque a pesar de que decimos que un poquito de fe no nos funciona. Because even though it says a little bit of faith, it doesn't work. La semilla mostaza es pequeña. The mustard seed is small. Y cuando hacemos esa comparación, And when we make that comparison, ahora pareciera que nuestra fe es microscópica. and now it seems like our faith is microscopic Porque no funciona. because it doesn't work. Pero nos motivamos. But we motivate Como el ourselves. grano de mostaza necesita ser tu fe. You must have faith as a mustard Pero seed. esto no lo dice la Biblia. But that's not what the Bible is telling us. La Biblia dice tu fe tiene que ser como un grano de The mostaza. Bible is telling us your faith must be as a mustard ¿Sabe? seed. Quiero llevarlo a otro pasaje que es el que ha producido este enredo. I'm going to take you to another passage that created this, Mateo this 13:31. understanding. Matthew 13. Y 32 dice, otra parábola les refirió, diciendo, ponga cuidado, Pay attention. el reino de los cielos es semejante. The kingdom of heaven is like a mustard seed. Oiga, ¿de qué está hablando Jesús? Now what is Jesus talking about? He's not talking about faith. Está hablando de la He's fe. talking about the kingdom of heaven. Está hablando del reino de los cielos. Son dos cosas They're diferentes. two different things. Aquí Jesús no está hablando de la fe. Here Jesus is not talking about Volvamos a faith. leer. Let's read it again. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza The kingdom of heaven is like a mustard seed, que un hombre tomó y sembró en su campo. which a man took and planted in his field. El cual es la más pequeña de todas las semillas. Though it is the smallest of all seeds, Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. yet when it grows, it is the largest of garden plants. and De tal becomes a manera tree, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. so that the birds come and perch in its branches. A esta parábola To this parable, la estamos metiendo we en el tema de fe. we bring it to the topic of faith. Y por alguna razón, And for some reason, porque si habla del grano de mostaza, because it's also called grain of mustard, entonces llevamos la parábola de Mateo 13 we take the parable from y Matthew la ponemos en Mateo 17. 13 and we place it in Matthew 17. Y entonces decimos, And then we say, necesitas tener fe del tamaño del grano de mostaza. you must have faith the size of a mustard seed. Pero cuando se habla de tamaño, se habla del reino de los cielos. So when it's talking about the size, it's talking No about se habla de la fe. heaven. It's not talking about faith. Entonces estamos haciendo la mezcla de dos historias We are diferentes. mixing two different stories. Y por alguna razón el tamaño quedó siendo el punto central. And for some reason, the size of it, it became the central point. Y esto nos ha provocado un enredo en cuanto a la fe. And this has created like a misunderstanding about faith. Y no será la última vez que usted va a escuchar predicaciones de la fe con un tamaño de grano And de it won't mostaza. be the last time that you will listen to a message Porque about parece the que se ha size hecho una cultura. of faith because it has become a culture. Si tuvieras fe con un grano del tamaño de un grano de If you mostaza. have faith the size of a No, no. mustard seed. El reino de los cielos es semejante a un grano de No, mostaza. the kingdom of heaven is similar, or is as, La fe tiene que ser como el grano de and the mostaza. faith must be as the mustard Diga seed. conmigo, el asunto Repeat after me. The matter is, no es el tamaño, it's not the size, es la calidad de la fe. it's the quality of the faith. ¿Cuántas veces estamos nosotros buscando que nuestra fe aumente porque es How muy many chiquita? times we're trying to make our faith grow because it's too small? Pero la Biblia dice que tu fe tiene que ser como el grano, no del tamaño del grano. But the Bible is telling you that your faith must be Entonces, as the en grain. Mateo 17 se habla de similitud con el grano, no del tamaño del grano. In Matthew 17, it talks about the similarity with the ¿Cuántos grain, están acá? not the size. How many of you are here? ¿Sabe cuál era el problema? You know what was the problem? Los discípulos no habían podido expulsar un demonio. The disciples, they couldn't cast away a demon. Había un joven enfermo There was a sick young man, y ellos no pudieron sanar. and they couldn't heal him. Ese es el contexto. That's the context. El padre del niño The father of the son viene y le dice a Jesús, comes to Jesus and tells him, traje a mi hijo I brought my son para que lo sanaran. so they could be healed. He could be healed. Pero But tus discípulos no pudieron. your disciples couldn't do it. Ellos no pudieron sanarlo. They couldn't do it. ¿Se imagina la frustración de los discípulos? So you imagine the frustration of the disciples? Los discípulos pensaron que iban a hacer un milagro ahí. The disciples probably thought they were going to perform a miracle. Y parece que todos oraron por el muchacho, And it seems like all of them prayed for the boy, pero no le pudieron sanar. but they couldn't heal him. Pero cuando llega Jesús, But when they came to Jesús Jesus, dice, Jesus told them, oh generación incrédula, oh, generation of disbelievers, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? how long am I going to be Malvada with you? incrédula. Wicked and unbelievers, O sea, Jesús se enojó So Jesus got angry. y Jesús está diciendo, pero
¿Cuándo van a entender cómo funciona eso? And Jesus was saying, when are you going to understand how this works? Porque los discípulos seguramente también estaban pensando en el tamaño del grano. Because probably the disciples were also thinking about the size Y of the Jesús grain. dice, ¿hasta cuándo no van a entender? And Jesus said, when is going to be the time that you're going to La understand? palabra de Dios dice The word of the Lord says que los discípulos se ponen de acuerdo that the disciples, they get together. They para agree preguntarle a to Jesús ask Jesus, qué sucedió.
What happened there? Porque esta es la pregunta del millón. Because this is the question of the £1,000,000. ¿Qué pasó? What happened? Todos oramos. We all prayed. Vino Pedro Peter y came. dijo, sé sano. Be healed. Y no se sanó. And the boy wasn't healed. Después vino el bendito Judas And then Judas came y le dijo, Pedrito, hazte un lado. and probably told Peter, Déjamelo "Move a mí aside. que yo sé. Let me do it. I know how to do Y this." Judas dijo, sé sano, y no se sanó. And Judas said, be healed. But the Y boy Tomás wasn't dijo, hasta healed. yo voy a poder. And then Thomas said, Y Tomás "Even dijo, sé sano, I." y no se sanó. Y así pasaron todos. And all the disciples went through there. Porque dice que ninguno lo pudo sanar. Because he said that none of them were able to Si heal el Padre the lo boy. llevó a Pedro, a Juan, a Judas, a Tomás, So the boy went through all the disciples, uno por uno, one by one, buscando la iglesia y el ministro perfecto. seeking the perfect church and the perfect minister. Pero ninguno lo pudo sanar. But none of them were able to heal Y him. Jesús dice, tráigamelo acá. And Jesus said, bring him to me. ¿Sabe cuando Jesús dice eso? You know, when Jesus said ¿Y sabe that, qué hizo Jesús? you know what he did? No se metió en ayuno y oración. He didn't fast or pray. No hizo una oración muy larga. He didn't pray very long. Porque algunos creen que los milagros están en las oraciones largas. Because some people believe that the miracles are in long prayers. Algunos creen que los milagros están en cómo oran. Some people believe that the miracles are the way you Jesús pray. dice, reprendió al demonio. So Jesus just rebuked the demon. Y el muchacho quedó sano. And the boy was healed. O sea, lo que había que hacer era reprender a un demonio. So the only thing that they needed to do was to rebuke a demon. ¿Habrán reprendido al demonio? Parece que no. ¿Habrán reprendido al demonio? Parece que no. Have they rebuked the demon? Maybe they didn't. Pero Jesús hizo eso y el muchacho quedó sano. But Jesus did that and the boy Y was después healed. todos se juntan. And then they all got Después together de recibir semejante paliza espiritual. after receiving such a spiritual. Porque eso fue como que Jesús dijo, campo que llegó papá. So it was like Jesus saying, "Give me Déjemelo a a mí. space and here, Fuera demonio let y me sano el deal with that. muchacho. Cast away the demon." ¿Se imagina la cara de los discípulos? Would you imagine the faces of the O sea, fue disciples? tan fácil. Was that easy? Y dice en el verso 19, And in verse 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, then the disciples came to Jesus. ellos no se iban a arriesgar a hacer la pregunta en público. They were not risk themselves to make the question in public. Ellos dijeron, cuando estemos solos le vamos a preguntar. They say, we're going to ask Jesus, but when we are alone with him, Ahorita no quedémonos callados y tragando eso. no, now let's keep quiet. Let's swallow our pride. Pero preguntémosle cuando estemos But let's solos. ask him when we are alone Y with him. dice, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? In private and ask, why couldn't we drive it out? Y aquí está la respuesta. And here's the answer. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. And Jesus told them, because of your little faith. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed. No es small, In that version, that's what it como says. un grano de As a mostaza. mustard seed. Entonces podían ustedes haberlo sanado. Then you would be able to heal him. Y podrían mover montes. And then you will be able to move mountains. ¿Qué tal si parafraseamos este verso? What about if we paraphrase this verse? Vamos a hacer nuestra versión Let's write our own version para que la entendamos. so you can understand it better. Porque pareciera que todavía algunos están pensando en el tamaño del grano. Aquí no menciona el tamaño del grano. Because it doesn't say the side of the grain. El tamaño del grano se menciona cuando se habla del reino de los cielos, no de la fe. It is mentioned when we talk about the kingdom of heaven. Voy a hacer una paráfrasis de Orlando de 2025. I'm going to make my own My own paraphrasis. version. Mi propia Yo versión. la pondría así. I will say it like this. Porque la fe que ustedes tienen no es igual a un grano de mostaza. Because the faith that you have is not the same as a mustard seed. ¿Se da cuenta? Igual no me entendieron. You see, probably you didn't understand. Eso es lo peor, cuando tratan de explicar igual no le entienden, ¿no? Porque la fe que ustedes tienen no se parece
al grano de mostaza. Because the faith that you have is not similar to a mustard seed. Y si desean echar fuera demonios así, And if you want to cast out demons like that, su fe tiene que tener las características que tiene un grano de mostaza. your faith must have the characteristic diferente. of a mustard seed. That's different. Entonces vamos a decir que la fe que provoca milagros So then we could say that the faith that produces miracles, no tiene que ser del tamaño del grano de mostaza. it doesn't have to be the size of a mustard seed. Tiene que tener las características de ese grano de It must mostaza. have the characteristic of that mustard seed. Ahora entonces viene la pregunta, ¿cómo es un grano de And mostaza? then we can ask ourselves, what Y are the alguno va a decir, es characteristics? chiquitito, pastor. And some es people may say, pequeñito". "It's a small, pastor." Olvídese del tamaño del Forget grano que no about nos the ha size. funcionado. That hasn't worked. No nos ha funcionado. It hasn't worked. ¿Para qué insiste en algo que no sirve, que no funciona? Why you insist on something that doesn't Hay work? pastores que dicen, yo quiero ver algo diferente, pero hacen lo mismo. There's some pastors that they say, I want to see something different, but they carry on doing the same thing. Si usted quiere ver algo diferente, tiene que hacer otra cosa. If you want to see something different, you Y must aquí do es something simplemente different. ver qué es lo que la Biblia dice, en vez de lo que nos dijeron que dice la Biblia. Okay, here is to see what the Bible says, and no one told. No, si hay someone muchas told cosas us. que decimos que dice la Biblia no dice. There are many things that we say that the Bible tells us, but the Bible doesn't say that. Ayúdate que yo te ayudaré, como dice Help la Biblia. yourself, and as I will help you, just like the Bible says. No, la Biblia no dice eso. No, the Bible doesn't say that. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Y ninguna cae al cielo si no Dios le da. Hay un montón de cosas. There are a bunch Son- of things, of sayings, y decimos la Biblia lo dice. and we say the Bible tells Pero us. venimos años repitiendo, la Biblia lo dice cosas que no And dice. we keep repeating some things that the Bible doesn't say. Fíjese, los voy a llevar a otro pasaje I'm going to take you to donde another se habla passage. también de la fe. That is Lucas, Luke capítulo 17. chapter 17. Para que les quede claro que no es el tamaño, sino las características. So it will be clear for you that it's not the size but the characteristics. Ahora, aquí hay un caso diferente. Here we have Lucas a different, 17, 5 al 6. Luke 17 Es un caso totalmente diferente. is a different case. Aquí ellos no están por sanar a nadie. They are not healing anyone. No están echando fuera demonios. They're not casting out demons. Ellos están preguntando por otra cosa. They're asking about something else. Pero dice el verso 5, But verse 5, dijeron los apóstoles al Señor, the apostles said to the Lord, aumentanos la fe. increase our faith. Ahora vea la respuesta del Señor Jesús a esta pregunta. And let's look at the response from Jesus. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, If you have faith as a mustard seed, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea. ¿Se da cuenta que Jesús vuelve a responder con la semilla de mostaza? You see, Jesus once again replied using the mustard seed. Pero tampoco está hablando del tamaño de la semilla otra vez. But it's not talking about the size of the seed. Como si lo hace en la parábola del reino de los cielos. Like he does with the parable about the kingdom Aquí of otra heaven. vez responde con la misma respuesta que le dio en Mateo 17. He answers with the same response that he did in Matthew 17. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no del tamaño de un grano, no ponga lo que no está ahí. If you have faith as a mustard seed, Otra vez Jesús le dice, la solución no está en que les aumente la fe. the solution is not for your faith to increase. La solución está en que su fe, la que tienen, The solution is that the faith that you already tenga have las características que tiene el grano de will mostaza. have the characteristic of the mustard seed. Amén. Amen. Ahora, ¿cómo es el grano de mostaza? How is the mustard seed? Para que la fe sea efectiva, tiene que cumplir con estas For, características. for your faith to be effective must have Número these uno. characteristics. Number one, La fe tiene que ser pura, it must be pure. porque la semilla de mostaza Because the mustard seed es casi imposible mezclarlas o hacer algo híbrido con ella. is almost impossible to mix it or to make Por eso a nadie hybrid. trata de hacerlo, porque es muy difícil. That's why no one tries to do it, because it's too difficult. Usted puede encontrar semillas híbridas, You might find hybrid seeds, pero no va a encontrar semillas de mostaza híbridas, but you won't find mustard porque seed es muy difícil.
A hybrid mustard Es seed. mejor, funciona mejor utilizarla pura. It's better to use it pure. Entonces nuestra fe So our faith, debe ser una fe libre de mezclas. it will be away from any Diga mixes. conmigo, mi fe My faith tiene que estar libre de mezclas. must be pure. Tú no puedes esperar resultados divinos You cannot expect divine results con una fe mezclada. with a faith that has been mixed. with Porque la fe something cuando else. se mezcla no funciona. Because when you mix faith with something else, La it fe, doesn't diga work. conmigo, tiene que ser pura. Say with me, your faith must be pure. La fe no es declaración positiva. Faith is not a positive declaration. Muchos confunden declaración positiva con fe. Many people confuse a positive declaration Por eso no with faith. funciona. That's why it doesn't work. Porque estás mezclando la fe con declaración positiva. Because you're mixing faith with your positive declaration. Usted no declara positivamente. You don't declare positively. Usted y yo declaramos la palabra de Dios. We declare the word of the Lord. Porque cuando declaramos las promesas de Dios, Because when we declare the promises of God, eso tiene fundamento. that has a foundation. Eso dice Dios lo sostiene. The Lord himself, he sustained that. Y va a pasar. And it will happen. Pero cuando usted dice voy a declarar positivo, But when you say, I'm going to start declaring positive usted things, está contaminando su fe. you are contaminating your faith. Porque usted está caminando en humanismo. Because you're walking in humanism. Eso es humanismo. That is humanism. La declaración positiva es humanismo. The positive declaration is humanism. Voy a recibirlo porque lo estoy declarando. I'm going to receive it because I'm No, declaring tú it. lo vas a recibir porque declaras lo que Dios ha dicho que tú vas a No, recibir. you're going to declare it because the Lord had said it before. No tiene sustento la declaración positiva. Positive declaration doesn't have any background. Pero hay muchas enseñanzas, decláralo y lo recibirás There are many en lo teachings. positivo. Declare it and you will Lo receive que vas it. a recibir es lo que Dios dice que vas a recibir. What- Eso declara. What you are going to receive is what De- the Lord is telling you. Declara las promesas de Dios. And you must declare that. Declare the promises No of God. contamines la fe. Don't contaminate your La faith. fe no puede estar con duda. The faith must not have doubt. Porque la palabra dice en Santiago Because the word says in the book of James que el hombre que es como las ondas del mar no recibe nada de Dios. that the men that are like the waves Entonces of the sea, tienes que tener, diga conmigo, una fe pura. as I'm telling you, you must have a pure faith. No se puede mezclar con presunción. You cannot mix that with your pride. Hay gente que tiene presunción y dice que es fe. And there are people that have presumption and they say it's faith. No, la fe tiene un fundamento The faith has a foundation. en la palabra de Dios y en sus promesas. A foundation in the word of the Y Lord. si Él lo dice, and yo lo creo. His promises, and he Y lo said confieso. It, I believe it. And I confess it. Confieso la promesa, lo que Dios me ha dicho. I confess his promise and what he had told me. No es confesión positiva. It's Es not fe. it's not a positive confession, it's faith. Diga conmigo, es fe. Tell with me, it's faith. Entonces, la fe tiene que ser como el grano de So mostaza. faith must be as a mustard seed. No se puede mezclar. We cannot mix it. Tienes que tener una fe pura. You must have a pure faith. ¿Sabe? Hace unos meses escuché que le preguntaron a un ex profesor mío acá, A few months ago I heard someone asking a former a professor Artie Kendall se llama él. to R.T. Kendall. Es el mejor teólogo de Europa. He was one of the best theologians. Él es norteamericano, Of pero ha vivido toda su vida prácticamente en Inglaterra. He's an American citizen, but he had lived in England many years. Y un pastor de una iglesia grande aquí le hizo una pregunta. And a pastor from a big church here asking a question. Y le dijo, Artie, And he asked, Artie, ¿qué le dirías a los nuevos Artie Kendall que vienen detrás what tuyo? would you say to the new Artie Kendalls that are coming? Y él dijo, And he said, que no pierdan tanto tiempo en seminarios bíblicos, que se No. vayan a la palabra. don't waste so much time in the ¿Qué, biblical qué seminary. locura un Go, hombre que es el mejor teólogo go de to the Europa. word. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? But you know what happens? Que estamos llenos de teología We're full of theology y llenos de carnalidad. and full of the desires Y of eso the no flesh. produce nada porque estamos contaminados en And nuestra that mente. doesn't produce anything because our minds are Pero si contaminated. estuviéramos en la palabra But if we are in the word y solo en la and palabra, only in the word, sin duda seríamos una iglesia más poderosa. we will be without a doubt a more powerful church. Porque predicamos muchas cosas que a veces no están en la palabra. Because we preach many things that are not in the word. Hablamos de cosas que el mundo dice.
We talk about things that the world que los is saying, psicólogos dicen, that the psychologists que talk los psiquiatras about, dicen, that the psychiatrists talk pero about, no lo que la Biblia dice. but not what the Bible says. Por eso nuestra fe está contaminada. That's why our faith has been contaminated. Por eso vemos pastores predicando desde la psicología porque hicieron estudios en psicología. That's why we see many pastors preaching from a psychologist's point of view. El poder está en la palabra de Dios. And the power is in the word Pero of the tenemos Lord. una congregación contaminada. But we have a congregation that has been Porque a través de la contaminated. tele escuchamos a otra gente dándonos otros mensajes. Because through TV we hear two different messages. Diga conmigo, la fe tiene que ser pura. Repeat after me, your faith must be pure. Pero también la semilla de mostaza But also the mustard seed, se desarrolla y se vuelve firme. it develops and it becomes firm. Eso quiere decir que se vuelve resistente. It means that it becomes resistant. Tu fe tiene que ser Your resistente. faith must be resistant. Tu fe tiene que desarrollarse de una forma fuerte. Your faith must develop in a strong Quiere way. decir que en el momento del conflicto te mantienes. So during the time of conflict, you will stay put. El apóstol Pablo dice pelear la batalla de la fe. The Apostle Paul talked about fight the battle of the faith. Pero sabe que la figura en el original But you know En el griego original. in the original Greek, es como que están dos boxeadores en un ring it's like there are two boxers in a ring. y están compitiendo. And they're competing against Uno se each llama other. fe y el otro se llama duda. One is called faith and the other one is Y la doubt. duda golpea, And doubt hits you. pero la fe se levanta y golpea más But fuerte. faith stands up and hits harder. Y la duda vuelve a golpear, And the doubt hits you again. pero la fe se levanta y golpea más And the fuerte. faith stands up and hit harder. La duda dice no puedes. The doubt tells you cannot do it. Lanza su dardo, It sends you a dart. pero tú levantas el escudo de la fe. But then you lift the shield of faith. Cada vez que viene la duda, levantas la fe. So every time doubts come, Porque la fe es comes, resistente, because faith is como el resistant grano de mostaza. as the grain of mustard. Dígale que está a su lado, la fe tiene que ser firme. Tell the person next to you, your faith must be firm. Tiene que It desarrollarse must develop hasta ser fuerte. until it becomes strong. La fe que tienes tiene que ser The fuerte. faith that you have, it must be strong. Tu fe no puede ser débil. You cannot have a weak faith. ¿Sabe cuando vemos creyentes débiles en la fe? You know, when we see weak Ah, believers in es que el faith, pastor no me saludó, me voy. oh, because the pastor didn't say hello to me and leave me. Débiles en la fe. They're weak in the faith. Quizás hasta necesitan nacer de nuevo. Maybe they need to be born again. Pero un creyente fuerte en la fe, But a believer that is so strong in no his que tiene faith, más fe, que es fuerte en su fe, not that has more faith, is strong in the permanece faith, will remain. y dice, yo voy a alcanzar el propósito de And he will Dios. say, I will reach the Voy a purpose of alcanzar lo God. que Dios me ha dicho que I will alcance. reach what the Lord has told me Diga to conmigo, la reach. fe tiene que ser fuerte. Say with me, your faith must Tiene be que ser strong. firme. It must be firm. Cuando el diablo te dice no puedes, tú dices yo puedo en When Cristo. the devil comes and tells you you Tienes que cannot do it, fortalecer la you fe. must say, I can. No es más fe, fortalece la que tienes. You must strengthen your faith. Amén. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Pero también diga conmigo, la fe But also repeat with tiene me, que faith ser activada. must be activated. Porque usted puede tener una semilla, Because you might have a seed, pero si la semilla no se siembra, but if you don't sow that seed, no produce, it won't produce. no se desarrolla, It won't develop. tiene un gran potencial, You have a great potential, pero no se va a desarrollar si no la siembras. but it's not gonna be. It's not gonna develop if you Tu don't fe sow tiene it. que ser puesta en acción. Your faith must be put into action. ¿Sabe? Eso me recuerda a la historia de un This- emperador chino. This reminds me of the story of a Chinese emperor, Y aquel emperador chino era un hombre ya mayor. and he was an old man. Y en vez de dejarle el trono a uno de sus hijos, And instead of inheriting the throne to one of his children, el emperador dijo, no, yo voy a elegir a alguno del pueblo. the emperor said, I'm going to choose someone from the people. Y entonces llamó a todos los jóvenes del pueblo. So he called all the young men among the people. Y a todos los jóvenes les dio una semilla. And he gave a seed to each young man. Y les dijo, And he told them, planten la semilla. plant this seed. Y el que tenga el árbol más hermoso será el próximo rey. And whoever have the most beautiful tree will be the next king. De aquí a un año vuelven con el fruto o el desarrollo de esa A semilla. year from now, please come back with the fruit of that seed. Un niño recibió una semilla A child received the seed y la sembró, and he planted it. pero la semilla no germinaba. But the seed didn't germinate.
Y le volvió a echar agua. and he kept pouring Y la water, semilla no germinó. and the seed wasn't growing. Y le preguntó a su madre. And he asked his mother, Y le dijo a su madre, cuídala de esta manera. and his mother advised him Y how él to se take care. dedicó. So he gave Pero his la life, semilla no germinó. but the seed didn't grow. Y él veía a sus amigos que todos tenían plantas hermosas. So he saw all his friends having beautiful plants, Lindas plantas, pero la de él no germinaba. but his plant wasn't developing. Y pasó el año. And the year went by, Y todos llegaron con hermosas plantas y lindos arbolitos. and everybody arrived with beautiful plants and small trees. Y él les decía, qué lindas plantas. Y él llegó con una maceta, And he arrived with con una semilla que no germinó. a plant pot that didn't grow. Y algunos se burlaban, And some people made fun of him. otros tenían compasión y decían, pobrecito. Some people felt compassion for him and say, poor guy. Y entra el rey And then the king, the y emperor comienza y comes, les dice, vengan con el resultado del cuidado de la and he semilla. called everyone, please show me the results of your seed. ¿Sabe? Y todos trajeron árboles y el rey decía, linda planta, lindo arbolito. Everybody brought like a tree, and the king said, Y aquel niño "That's a estaba nice escondido plant." al final And that boy, he was hiding at porque the tenía end vergüenza. because he felt ashamed. ¿Qué le voy a presentar al rey? What I'm going to show to the king? ¿Qué va a decir el rey de mí? What the king is going to say about Mi me? semilla no ha germinado. My seed didn't grow. Mis amigos tienen lindos árboles, lindas plantas, pero yo no. My friends, they have nice plants, but I don't. Y el rey lo vio y le dijo, ven. And the king saw him and called him. Y él "Come." llevó su maceta sin fruto. He arrived with his plant pot without a fruit. Y el rey le dijo a todos, todos tienen árboles lindos. And the king said, everyone here Y los has llamó a todos y beautiful dijo, trees. hoy voy a anunciar al nuevo rey. Today I'm going to announce the new king. ¿Y sabe a quién anunció? And do you know who the Al que tenía la maceta sin choose? fruto. The guy without a fruit. El rey dijo, The king said, a todos ustedes hace un año to all of you a year ago, les di una semilla a cada uno. I gave you a seed. Y les dije que trajeran el arbolito, la planta bien cuidada y ese sería el próximo And I rey. told you to look after the seed and to bring me the beautiful tree. Pero lo que no les dije But what I didn't tell you es que todas esas semillas habían sido hervidas that all of those seeds, they had been y ya no boiled, tenían potencial de and desarrollo. they didn't have any potential for growing. Y lo asombroso And the most amazing es que thing todos excepto uno me trajo un árbol y una planta hermosa. is that all of you brought me a beautiful plant. Pero esas semillas serán estériles. Except one, because your seed were Solo él fue honesto e íntegro, así que él es el fruitless. próximo rey. only one was truthful. ¿Sabe? and Pero la honest. fe, You know, but faith, como la semilla del grano, sí tiene un gran potencial, as no a está mustard estéril. seed, is not fruitless. Y cuando usted la siembra, So when you se desarrolla, plant it, it will develop. porque la fe es un gran potencial en una pequeña medida. Because faith is a great potential in a small size. Por eso es la comparación como el grano de mostaza. That's why the comparison as a mustard Porque seed. donde las siembras Because when you se plant desarrolla. it will develop. Tiene un gran potencial It tu has fe. a great potential. Pero your si faith. no la usas, no se But desarrolla. if you don't use it, it won't develop. Si no la usas, no vas a ver milagros. If you don't use it, you're not going to see Eso quiere miracles. decir activar la semilla. That means activate the seed. Tienes que activar tu fe. You must activate your faith. ¿Cómo activas tu fe? How do you activate your faith? Bueno, en cualquier momento tienes que usar tu fe. At any time, you must use your faith. Hay un endemoniado, Is there someone with a demon? llamen al pastor. Call the pastor. No, ve tú y usa tu fe. No, you go and use your faith. Usa tu semilla, Use your seed que tiene un gran potencial. that has a great Se va a potential desarrollar, that is going to va a develop. producir. It's going to produce. Y después tú estás buscando más bien oportunidades para activar tu And fe. then you're going to be seeking opportunities to Hay un activate your enfermo. faith. There is someone sick. Ve y ora por el Go enfermo. pray for the sick Activa one. tu semilla. Activate your seed. Ah, no es que ya han orado todos. ¿Qué me Oh, importa no, que oraron everyone had todos? prayed already. It doesn't matter. Activa tu semilla. Activate your seed. Que tú tienes la fe necesaria, solo actívala. That you have the necessary faith. Y vas a ver Just milagros. activate it and you will see miracles. Tienes que sembrar tu fe You must plant your en faith cada circunstancia in each que circumstance. necesites ver algo de Dios. That when you need to see something from Siembra God, tu fe. plant your faith. Nosotros hemos visto la fe operar. We have seen faith operating.
¿Cuántos han visto a Dios operar? Yo estoy How seguro que el many of apóstol you have Fernando you lo ha seen visto. God operating? I'm sure Apostle Fernando have seen that. ¿Sabe? A veces uno cuando tiene fe es como tonto, ¿no? You know, sometimes when we have faith, we could be a Para little los bit demás. silly for other people. Usted solo va, usted no está pensando en que nada va a You salir just mal, go. usted va. You're not thinking about something is going to go wrong. Usted no sabe dónde va a dormir, pero usted va. You don't know where you're going to sleep, but you go. Porque su fe ha estado activa Because your faith is active. y usted comienza a caminar. And you start walking. ¿Cuántos han visto a Dios operar? How many of you have you seen God operating? Operar en su vida, en su Operating in ministerio. your life, in your Porque ministry. activamos la fe. Because we have No la activated presunción, faith. No presumption, sino una convicción. but a conviction. Cuando Dios te da una orden, tú vas y vas So seguro. when God gives you an order, you Amén. just go and Yo creo, obey. apóstol Fernando, cuando Dios lo envió a usted en Inglaterra, usted venía seguro. Apostle Fernando, when God sent you to England, you were sure of it. El apóstol Fernando fue el primer misionólogo que llegó a Costa Rica Apostle graduado de Fernando was the Inglaterra. first missionologist to come to England. Y en aquellos años. And during those years, ¿Y por qué? and why? Porque cree la palabra y se activa. Because you believe the No word es and el it tamaño de la activates. fe. ¿Cómo It's es not the posible que size of your antes faith. veíamos más resultados que ahora que estamos más viejos en el Señor? How come that before we used to see more results than now that Lo we're lógico no older? sería que tuviéramos una fe más grande. The most logical thing will be for our faith to be No, pero no es el tamaño, bigger. es la calidad de la fe. It's not the size, it's Por the eso, quality. por eso me llamó la atención el consejo de Art y Kendall. Métanse a la Biblia. That's why it got my attention. Dejen the de perder advice. tanto tiempo. Algunos andan buscando certificados. So many are looking for certificates. No estoy en contra de ellos. I'm Yo not mismo against tengo that. algunos. I also have some Es más, a certificates. veces no sé ni cuál tengo. Sometimes I don't Porque remember nunca he sido que me importan los which certificados. certificates do I have. They don't matter to me Sí, very much. prepárese. Yes, be Pero ready. si tiene que elegir entre estar metido en la Biblia But y if otra you- cosa, if you can choose going into vaya a the la palabra de Bible Dios. and something else, always choose the porque word la of the palabra Lord. dice en Romanos, Because the word in the book of Romans, capítulo 10, verso 17. chapter 10, verse 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de So Cristo. faith comes from what is heard, and what is heard comes by the preaching of Christ. Diga conmigo, activar la Repeat semilla de la after me. fe. Activate the seed ¿Cuál of es faith. el environment o el ambiente What is correcto the proper environment donde la fe se mueve y se activa? where faith activates En la palabra de Dios. in the word of the Lord? Cuando usted escucha palabra de Dios, When you hear the word of the cuando Lord, escucha buenos mensajes, when you hear good messages, su fe comienza a activarse. your faith starts to Porque activate. ese es el ambiente ideal Because that's para the ella. perfect atmosphere La for palabra it. de Dios. The word of the Lord. Usted escucha palabra y su fe comienza a You desarrollarse. listen to the word and your faith starts to develop. Por eso es importante predicar la palabra. That's why it's important to preach the word. Yo aquí podría decir, voy a orar por cada uno de ustedes, pero sin palabras se van igual. I could say, I'm going to pray for each of you, but without the word, you will leave this Por place eso the es que same no way. encontramos muchos predicadores que nos traigan revelación de la That's palabra. why it's difficult to find many preachers that they bring you a revelation of the word. Es más, yo casi que los puedo, tendré 1, 2, 3, porque no hay demasiados. I could easily count 1 or 2 because there are not that many. ¿Y sabe qué es lo peor? You know what is the worst part? Que los 3 que tengo en mi mente That the 3 of them that I have in my mind, no son latinos. they're not Hispanic. Los predicadores que yo escucho no son latinos. The preachers that I listen to, they are not from Latin Porque America. no encuentro, habían unos de la vieja guardia que eran muy buenos. There were some from the old school that they were really good. Tú escuchas a Joel Austin, Joel Austin predicar ahora When you listen to Joel Austin y es preach motivación. now, it's very motivational. Pero si tú hubieras escuchado a su padre, a John But Austin, if you heard his father, tú dices, ese hombre tenía revelación. you could say that man Era had otra revelation. esencia. It was a different essence. Si tú quieres que tu fe se desarrolle, If you want your faith to tienes que develop, escuchar palabra. you must listen to the word. No contamines tu fe, Don't contaminate your porque faith no te va a funcionar. because it's not going to work. Por eso no puedes estar escuchando a cualquier, perdóneme la expresión, pero en Costa Rica decimos a cualquier bombetas. That's why you should not listen to any. ¿Quieres Preacher. crecer? ¿Quieres crecer? Do you want to grow? Escucha lo que te edifica. Listen to what edifies you. Si tú escuchas cualquier cosa,
if you listen to whatever, Porque la bendición find- de la tecnología because with technology, se puede convertir en la contaminación de tu fe. it could become the source of the contamination of your faith. Escucha palabra. Listen to the word. Deja de escuchar los chismes que son de moda. Stop listening to the gossips that are No going contamines around. tu fe. Don't contaminate your faith. Que tu fe esté pura y se desarrolle en el Make ambiente de your la faith palabra. pure and it will develop in the atmosphere ¿Cómo of the word. preservo la fe? How can I Con esto preserve concluyo. faith? I will finish with this. Dice Filipenses 4:8. Philippians 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. La calidad de tu fe, termino, The quality of your faith, depende it depends. de las condiciones a las cuales tú te estás exponiendo. The conditions that you expose yourself to. La palabra de Dios dice que entre nosotros debemos tener koinonía. The word of the Lord says that among ourselves we must have koinonia. Pero koinonía es una palabra griega But koinonia is a Greek word que no se utiliza para el mundo secular. that we don't use it for the secular world. Solo se usa para la iglesia. We only use it for the church. Usted no le dice, voy a ir a tener koinonía en mi trabajo con los compañeros de You trabajo. don't say, I'm going to go and have koinonia with your workmates. Usted tiene koinonía con los hermanos de la iglesia. You have koinonia with your brothers and sisters Pero in the koinonía church. es, But koinonia no es estar con un grupo de hermanos. it's not just to be surrounded by a group of brothers and Koinonía sisters. es estar con un grupo de hermanos It's to be with a group of brothers and sisters, hablando lo que edifica, talking what edifies you, hablando lo que realmente produce vida en nosotros. talking what truly produces life in us. La koinonía se da cuando un grupo de creyentes hablan sobre la palabra de Dios. Koinonia happens when a group of believers are talking about Usted the word quiere of the que su Lord. fe sea pura y sea fuerte. You want your faith to be pure and strong? Usted necesita estar en el ambiente ideal, You must be in the perfect atmosphere donde el que hable le edifique. where the person that speaks will edify you. Si yo escucho chismes, If I listen to gossip, escucho cosas negativas, if I listen to negative things, tu fe está siendo afectada, your faith will be affected porque tu vida espiritual está siendo afectada. because your spiritual life is Esa being persona te affected. está tirando toda su basura a ti That person is putting all their rubbish in you. y después no tenemos la fe como el grano de And mostaza. then we're not going to have the faith of a mustard seed. No es más fe, It's not more faith. es una fe de calidad. It's a faith of quality. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Dígale gracias, Señor, Say thank you, Lord. porque yo hoy entiendo Because today I can understand que necesito una fe de calidad that I need a quality of faith. y también que mi fe tiene que ser activada. And that my faith must be activated. Por eso hoy te pido en el nombre de That's Jesús why I'm asking you in Jesus' name que esta palabra, Señor, for this se vuelva word, Lord, carne en mi corazón. that will become flesh in my heart. Ahora, si usted tiene alguna dificultad en algo, Now, if you have a difficulty in something, vamos a activar la fe. let's activate your faith. Si usted tiene algún problema, If you have a problem, si necesita un milagro, if you need a miracle, una intervención de Dios, and God's intervention, vamos a activar la fe. let's activate your faith. Vamos, póngase en pie, quizá usted If you tenga can algo por lo stand cual up, orar. Maybe you have something that you need Yo le dije prayer. que la fe tiene que ser sembrada en toda circunstancia. Remember, faith must be planted in all circumstances. Y usted va a ver la gloria de And you Dios. will see the glory Manos, of God. piense en lo que necesita que Dios Think haga. what you need God to do in your life. Si es sanidad, diga en el nombre de If Jesús, it yo is recibo la healing, sanidad. Say in the name of Jesus, I Reprendo receive todo that espíritu de healing. enfermedad. I rebuke every spirit of sickness. Si es otro problema, If it is another vamos, desate problem, su fe. come on, Desate su fe. release your faith. Vamos en el nombre de Cristo Come on, in the Jesús. name of Jesus Christ. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Yo vengo declarando ahora en el I nombre come de declaring Jesús in the name of
Jesus. que toda cadena se That rompe all ahora en el chains are nombre de broken Cristo Jesús. in the name of Todo Jesus. espíritu de estupor es echado fuera All spirit of ahora en el nombre de confusion, Cristo they're Jesús. cast away. Declaro victoria ahora en el declare nombre de victory in Jesús, the name of en la Jesus. vida, en el hogar de cada In uno de your los life, in your que home. están representados Every acá. person that is En el here nombre de today. Cristo Jesús. In Ahora, the name of Jesus. toda venda mágica es quitada All magic, en el nombre de Jesús. blindness Ahora is mismo, taken away en the el name nombre of de Jesús, Jesus. todo espíritu de error es echado fuera. Every spirit of, En el nombre de Cristo mistake is Jesús. taken away. Ahora mismo, en el nombre de Jesus' Cristo name. Jesús. Sabes, háblele a Dios ahí, pídale al Señor. Come on, talk to En el God nombre de there. Jesús, vamos, Ask tome un the Lord in momentito. the name of Jesus. Usted tiene una necesidad, You exprésela have a ahora. need. Su fe está Express siendo your need. activada. Your faith is being Está activated. siendo activada. Is Oh, activated. Rabaquía, Rebasototo. Señor, yo vengo I declarando come palabras sobre esta casa. Declaring a word upon this house. Señor, no habrá espacio para cada persona que quiere entrar en este lugar. There should not Porque be va a ser space mucho el of the people crecimiento. that are gonna come here because En it's el gonna nombre be de a Jesús, great Señor. growing. Padre, In the hoy name vengo of Jesus. profetizando Lord, I que come las puertas se prophesying abren para el that the doors crecimiento en will este be lugar. open for the growing of En el this nombre de place. Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo name of Jesús. Jesus. En el nombre de Jesús. Yo In quiero the orar name por of el Jesus. liderazgo. I want to pray for the leadership. Por favor, si vienen rapidito, no quiero tomarles Please, if you demasiado can come to tiempo. the front, and I don't want to take you a long time. Quiero orar por el liderazgo de esta I casa. want to pray for the leadership in